Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver farmacología del sistema nervioso central. Por otro, mi nombre es Cristian Ochoa, ya nos conocemos. Y en el día de hoy vamos a ver nuestra clase de parasimpático miméticos, o sea, fármacos que están a favor de la acción del sistema parasimpático, o sea, mimetizan el sistema parasimpático, pero vamos a hablar de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿ya? O sea, no nos vamos a enfocar en aquellos que actúen sobre el receptor nicotínico o muscarínico, no. Vamos a ahondar sobre los que inhiben a la enzima que degrada la acetilcolina. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, para los efectos de esta clase, la primera explicación que necesito que tengan en cuenta es cómo funciona la acetilcolinesterasa. Entonces, vénganse por acá. Esta es nuestra representación de una sinapsis colinérgica. ¿Ya? Ustedes saben que de la mitocondria sale el acetil-CoA, ¿correcto? Este acetil-CoA ingresa a la vesícula colinérgica, pues, ¿no? La terminal nerviosa, y se junta con la colina. Ya esta colina ha venido por un transportador de membrana externa y se juntan, ¿correcto?, por la sintetasa de acetilcolina acá y se forma la acetilcolina en la vesícula. Esa vesícula ustedes ya saben que se libera tras el ingreso de calcio por un potencial de acción que activó los canales de calcio voltaje dependientes y se libera la acetilcolina como ven acá. Esa acetilcolina puede actuar en ese receptor de color rosado que puede ser nicotínico o puede ser muscarínico, va a depender de qué tipo de célula estemos excitando, pero, y acá está el gran pero, esta acetilcolina que ven acá no tiene recaptación, no se recapta, tiene que destruirse. Entonces se destruye por esta enzima que ven acá, esta que estoy señalando, esa es la acetilcolinesterasa de membrana, porque está pegado en la membrana posináptica. Entonces eso lo destruye en acetil y colina, como ven acá. La colina se reabsorbe y regresa como sustrato para seguir formando acetilcolina y el acetato se libera. Entonces, si no habría esta enzima, esta que están viendo acá, si no habría esta enzima que es la acetilcolinesterasa, esta acetilcolina de acá seguiría haciendo efecto y por ende generaría una toxicidad. Entonces, una forma de aumentar la función colinérgica es justamente bloqueando esta enzima. Si yo bloqueo esta enzima, esta acetilcolina de acá va a seguir actuando y al seguir actuando va a seguir el efecto colinérgico. Entonces, la acetilcolinesterasa y los inhibidores de esta son una fuerte forma o una buena forma farmacológica de potenciar el estímulo colinérgico, ¿ya? Ahora, en este esquema de acá vamos a ver un poquito más a detalle cómo ocurre esto, porque según estos sitios de unión es que tenemos los diversos inhibidores, ¿ya? Entonces, miren, esta que ven, esta caja de acá es la acetilcolinesterasa como enzima y hemos rescatado dos lugares específicos. Esto que es el sitio aniónico o negativo, y acá el sitio estérico donde está la serina. El sitio estérico donde está la serina. Recuerden que la serina tiene una terminal OH, ¿ya? Y se llama sitio estérico porque ahí se va a formar un enlace éster, ¿ya? Entonces, miren, esto que están viendo acá es la acetilcolina. Esto de acá es la acetilcolina, ¿correcto? Entonces, tienes acá la colina, todo este componente de acá, la colina, y acá tienes el componente del acetato. Perdón, de acá, estos dos carbonos son el acetato. Entonces, mira, el acetato que estás viendo acá, como tiene este COO, se va a unir acá, este grupo cetona que ves acá, se va a unir a este OH y va a hacer un enlace estérico, ¿correcto? Entonces acá se va a formar un enlace estérico porque este ácido acético, este COO, este ácido, esto que ven acá es un ácido, ¿no es cierto? Se va a unir con este OH y va a formar un éster, ya, un éster, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, si te vienes acá, el residuo nitrogenado, que es positivo, se va a fijar electrostáticamente con este sitio aniónico. Entonces, los dos lugares donde interactúa la acetilcolina son, primero, el sitio del enlace estérico del ácido acético con el alcohol de la serina, y el otro, el sitio electrostático, donde el radical, el nitrógeno positivo de la colina, se atrae por este sitio aniónico. De esa forma se estabiliza la unión. Y producto de esto, se rompe, como ves acá, este enlace éster acá termina separando al ácido y se rompe en el ácido acético por acá, el ácido acético que vendría a ser toda esta estructura,
se va para acá, el ácido acético, y por otro lado acá tenemos la colina separada. Entonces, la ruptura de la acetilcolina no es más que la ruptura del enlace de este carbono con este carboxilo, ¿ya? Y para que se rompa, ¿qué ha pasado? El ácido de este carboxilo se ha esterificado con la serina y se agarra para ese lado, y por este lado el nitrógeno positivo se amarra a un sitio negativo y se jala para este lado, y bueno, se termina rompiendo en dos este enlace por una fuerza netamente electrostática y mecánica. Entonces, ¡pac!, se rompe, se acabó la unión y liberas ácido acético y abajo colina sin ninguna transferencia de fósforo, ni fosfatos, ni nada. Simplemente se rompió el enlace. ¿Ya está? Entonces, así es como trabaja la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Entonces, los fármacos que inhiben a la acetilcolinesterasa pueden interrumpir con todos los sitios de unión, ya sea el aniónico o ya sea el estérico. Entonces, si yo bloqueo cualquiera de estos dos sitios que están viendo acá, yo voy a tener un efecto inhibidor de esta enzima. Y por ende, la acetilcolina que ven acá va a estar libre para seguir actuando. ¿Correcto? Muy bien, entonces esta era nuestra primera diapositiva. Vamos a regresar a nuestro set para continuar con la clase. Vamos. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Y lo que vamos a ver, como les dije en la lámina anterior, son los fármacos que inhiben a esta acetilcolinesterasa, ¿no? Es la clase del día de hoy, inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces vamos a ver acá los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa, ¿ya? IH es inhibidor de acetilcolinesterasa. Pero vamos a ver los reversibles, ¿ya? Se llaman reversibles porque su acción puede ser desplazada si es que aumentamos la cantidad de acetilcolina, ¿correcto? O sea, pueden revertirse, ¿ya? Bueno, entonces, en este caso, tú tienes diversos fármacos que hemos usado para inhibir acetilcolinesterasa de forma controlada para aumentar el tono parasimpático o la disponibilidad de acetilcolina. Entonces, recuerden que la acetilcolina como tal podía tener acción sobre receptores nicotínicos, en este caso es para el músculo, o puede tener acción sobre receptores muscarínicos, y esto aplicaba para el sistema nervioso central, para el tracto gastrointestinal, para la vejiga. ¿Recuerdan? ¿Qué hacía la acetilcolina con el receptor nicotínico? Contraía el músculo. ¿Y qué hacía la acetilcolina con el receptor muscarínico? Bueno, pues en el cerebro era para la cognición, la memoria, controlar el movimiento. En cuanto al tracto gastrointestinal es para dar motilidad al tracto, para secretar glándulas. Y en la vejiga, bueno, pues para contraer la vejiga para poder orinar, ¿no es cierto? Entonces, esas son las funciones de la acetilcolina. Si yo te doy un inhibidor de la acetilcolinesterasa, voy a potenciar estas funciones. Pero para eso va a depender de dónde actúa el inhibidor, ¿ya? Bien. Entonces, existen enfermedades como la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad donde se destruyen los receptores nicotínicos por autoanticuerpos, y se ha visto que una forma de mejorar al paciente es aumentando la disponibilidad de acetilcolina para que sus músculos se puedan contraer. Entonces, los fármacos que se han utilizado en la miastenia gravis para aumentar acetilcolina han sido el edrofonio, ¿ya?, que ahorita les voy a explicar en qué momento se usa, ha sido la piridostigmina y la neostigmina. Entonces, esos fármacos, edrofonio, piridostigmina y neostigmina, se han utilizado para potenciar la acetilcolina en las pacientes con miastenia gravis para que puedan tener fuerza muscular, ¿ya? Bien. Luego, vamos con otra enfermedad. Existe una enfermedad que todos conocen como Alzheimer, ¿ves acá?, donde el cerebro ha disminuido su tono colinérgico, disminuye la acetilcolina, por lo tanto, disminuye la sinapsis. Y como disminuye la sinapsis, el cerebro se hace más chiquito. Se achica el cerebro, ¿ya? Y al achicarse el cerebro, correcto, se achica el cerebro, entonces el paciente, su sinapsis baja, entonces su cognición baja y se vuelve demente, ¿no es cierto? Entonces han dicho, oye, ¿y no podremos aumentar la acetilcolina en el cerebro a ver qué ocurre? Entonces se inventaron fármacos que podían pasar la barrera hematoencefálica para aumentar la acetilcolina a nivel central. Y ahí tenemos
a la ribastigmina, a la galantamina, al donapecilo y a la tacrina. Entonces, estas sustancias de verde que les digo se han utilizado para poder atravesar la barrera hematoencefálica y mejorar la enfermedad de Alzheimer. Y finalmente, se ha visto que cuando tengo pacientes que están con algún problema de falta de acetilcolina y quiero una solución rápida, entonces tenemos acá a la fisostigmina. La fisostigmina es un fármaco de acción rápida que ahora vamos a ver que se utiliza para ciertos casos puntuales donde requiero harta acetilcolina. ¿Ya? Entonces, básicamente esos son los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa que disponemos en el mercado. ¿No? Neostigmina, pireostigmina, fisostigmina, ribastigmina, son las tigminas, se llaman las familias tigminas. Luego tengo el hidrofonio, tacrina, donapecilo y galantamina. ¿Ya está? Bien, entonces ya saben para qué enfermedad se utiliza. Ahora, por otro lado, tenemos también los inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero irreversibles. Irreversibles. O sea, quiere decir que se unen al sitio de la serina o al sitio aniónico y no se sueltan con nada. Y por lo tanto, al no soltarse, la acetilcolina no se metaboliza y tenemos un efecto colinérgico tóxico, que te puedes morir. ¿Te puedes morir por mucha acetilcolina? Sí, profe, te puedes morir. Entonces, estos inhibidores irreversibles se encuentran en la naturaleza, no, se encuentran básicamente en productos químicos y en algunos venenos de animales. Entonces, los productos químicos son pesticidas que nosotros hemos inventado para matar insectos, porque lo matamos por exceso de acetilcolina, y también, lamentablemente, a partir de acá se crearon las armas químicas, los agentes nerviosos de las armas químicas, ¿ya? Que están prohibidas. O sea, ahorita está prohibido en una guerra usar agentes nerviosos o armas químicas. Bueno, entonces, dentro de estos dos, como ves acá, vamos a resaltar los más importantes. Los pesticidas más importantes son el malatión, como ves acá, el malatión, el paratión, que no lo tenemos acá, y el cloropirifos, ¿ya? Entonces, malatión, paratión y cloropirifos son los pesticidas más usuales, más abundantes que tenemos en el mercado que ocasionan intoxicación. Estos de acá se conocen como los organofosforados, ¿ya? Estas sustancias que están viendo acá se conocen como los organofosforados. ¿Por qué, profe? Porque tienen fósforo. Mira, fósforo, 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 fósforo. Son los organofosforados. Entonces, acá lo vamos a llamar OF, organofosforados, de los cuales malatión, paratión y clorpirifos son los más importantes que debes recordar. ¿Ya? Ahí el resto sí, pero son los más importantes, ¿no? Entonces acá tienes el paratión, por si acaso, ¿no? Para resaltarlo, como les vengo diciendo, y con eso están los más importantes. En cambio, los agentes nerviosos o armas químicas más importantes de las guerras que se libraron, por ejemplo, en Corea, etc., son el gas sarín, el gas tabún y el BX. El gas sarín, el gas tabún y el BX son agentes químicos letales, ¿ya? Que se usaron en las guerras antiguas que están prohibidos en la actualidad. ¿Ya? Como ves, todos tienen su fósforo, 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 fósforo. Todos son organofosforados. Pero la diferencia es que como sus radicales son más pequeños, pueden viajar en forma de gas. En cambio, estos de acá son en forma acuosa. Entonces, difícil es que te bañe con agua tóxica, esos serían en los que fumigan, pero el otro sí es un gas que se libera, bueno, pues sí mata a todo el mundo, ¿ya? Bien, entonces con eso hemos entendido la diferencia entre los inhibidores reversibles, que se usan como medicamentos en la medicina, y los inhibidores irreversibles, que se usan como pesticidas para matar insectos, o como armas químicas para matar a soldados como si fueran insectos, porque literal es así. Les rociaban con el gas y se morían todos como moscas, lo cual fue prohibido después por
las leyes de guerra internacional. ¿Ya? Bien. Entonces, eso nos lleva a esta lámina, ¿correcto? En esta lámina vamos a estudiar justamente sus utilidades o sus toxicidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la principal característica del hidrofonio? Es que es un fármaco de acción ultra corta. Ultra corta. O sea, en muy poco tiempo hace efecto, menos de 5 minutos, y deja de hacer efecto también en 5 minutos. Entonces, ¿para qué diablos me sirve un fármaco que dura tan poquito? Me sirve para hacer diagnóstico de los síndromes miasténicos. ¿Está claro? Entonces, cuando yo tengo una paciente con un síndrome miasténico y yo tengo dudas si es que es una miastenia, le doy hidrofonio. El hidrofonio actúa en menos de 5 minutos, inhibiendo la acetilcolinesterasa, lo cual permite aumentar la acetilcolina y eso hace que la musculatura de la paciente mejore. Entonces, lo que vino con su cara así de miastenia, se recupera y dice, doctor, ¿qué ha hecho usted? Es un mago, estoy curada. Tú le dices, no señora, espere un ratito, pasan 5 minutos, se va el efecto y otra vez su cara se cae. Entonces, eso es la utilidad del hidrofonio. También se llama el test de Tensilón, porque es el nombre de la marca comercial del hidrofonio. ¿Ya? Bien. La fisostigmina, yo me acuerdo con F de fast, tiene acción o tiene efecto de acción rápido. No es ultracorto, es rápido. Fisostigmina fast. Entonces, su uso clínico es justamente cuando el paciente necesita aumentar su acetilcolina de forma rápida. O sea, cuando está intoxicado por una sustancia, por ejemplo, como la atropina que bloquea el receptor muscarínico. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una droga que bloquea el receptor muscarínico, es un parasimpático lítico, que habíamos visto, la atropina, por ejemplo, y yo quiero rápidamente revertir ese efecto y recuperar tono parasimpático, entonces uso un fármaco inhibidor de la acetilcolinesterasa de acción rápida, FAST, fisostigmina, ¿ya? Hay muchos fármacos que bloquean el receptor muscarínico, no solo la atropina. Puede ser también los antidepresivos tricíclicos, algunos antipsicóticos, etc. Así que es un buen fármaco que se utiliza para las intoxicaciones, ¿ya? Por parasimpático líticos. Sin embargo, si quiero un tiempo de vida media más largo, entonces tiempo de vida media más largo y que no atraviesan la barrera hematoencefálica y que tienen buena tolerancia del tracto gastrointestinal, estamos hablando de la neostigmina y la piridostigmina. En concreto, la piridostigmina es el fármaco número 1 para tratar la miastenia gravis. Entonces recuerde, doctor, si la paciente se le ha diagnosticado con miastenia por el hidrofonio, entonces lo lógico sería darle un medicamento similar para que siempre tenga fuerza muscular. Correcto. Entonces no usamos fisostigmina porque se va muy rápido su acción, pero sí usamos piridostigmina o neostigmina porque tienen un tiempo de vida media más largo, pueden tomar la pastilla y sostener función durante el día, no atraviesa la barrera hematoencefálica para no tener problemas cognitivos y tiene buena tolerancia gastrointestinal. Por esas razones, el tratamiento a largo plazo de la miastenia gravis empieza con piridostigmina o eventualmente neostigmina. ¿Por qué se prefiere piridostigmina? Porque tiene mejor perfil gastrointestinal. En segundo lugar está la neostigmina porque este sí se asocia un poco más a diarreas, a vómitos. ¿Ya? Bacán. Pero, profe, ¿qué pasa si lo que yo quiero es tratar a un paciente con Alzheimer? Si lo que tú quieres tratar es un paciente con Alzheimer, entonces necesitas un fármaco que sí atraviese la barrera hematoencefálica. Tiene que atravesarlo. Y ahí entra el donapecilo, la ribastigmina, la galantamina y la tacrina. Entonces, donapecilo, ribastigmina, galantamina, tacrina son fármacos que atraviesan bien la barrera hematoencefálica y por ende se usan en el Alzheimer o en otras enfermedades cognitivas, donde hay déficit cognitivo.
ahí utilizamos estos fármacos. ¿Ya? Bien, entendido, ¿no? Entendido. Muy bien. ¿Cuál era el dato con el órgano fosforado? El órgano fosforado, su característica principal era que su unión era irreversible. Irreversible. Entonces, al unirse de forma irreversible, el efecto adverso es tóxico. Por lo tanto, el órgano fosforado es tóxico. Y solo se utilizaba, como vimos, en pesticidas o en gases nerviosos para la guerra. ¿No es cierto? Ya está. En cambio, los carbamatos se usan como pesticidas también, pero son de unión reversible. Entonces, al ser de unión reversible, son menos tóxicos. Por eso, cuando usan fumigación, puedes elegir entre un órgano fosforado que es súper tóxico pero potente, o un carbamato que es menos tóxico y menos potente, pero también te puede servir. Entonces, los carbamatos son pesticidas, pero de unión reversible a la acetilcolinesterasa, que los hace menos tóxicos. ¿Ya? Desde el punto de vista clínico, no hay un uso clínico para estos. El órgano fosforado se usa como pesticida o como un gas de guerra y el carbamato como un pesticida. Sin embargo, alguno de ustedes puede leer que se puede usar organofosforados en intoxicaciones severas por atropina. Cuando el paciente esté intoxicado por atropina y no ha podido responder a la fisostigmina, podríamos recurrir a organofosforados, pero eso es en casos extremos, ¿ya? Y el carbamato no tenemos uso clínico para ellos, ¿ya? Lo que sí tenemos, y voy a poner con asterisco, lo que sí tenemos para el organofosforado y el carbamato es la intoxicación. Es muy frecuente intoxicarse por pesticidas o por raticidas que tienen organofosforados, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la intoxicación. Cuando tú te intoxicas con estos fármacos, ¿qué es lo que aumenta? Profe, aumenta la acetilcolina. O sea, aumenta la actividad sobre ¿qué receptor? Sobre el receptor nicotínico y sobre el receptor muscarínico. Correcto. Entonces, el primer efecto adverso que habrá por unirse al receptor nicotínico va a ser que los músculos se contraigan de forma desordenada. Eso se llama fasciculación. Fasciculación. ¿Ya? Lo segundo, como va a tener actividad nicotínica, ¿no es cierto? La acetilcolina va a activar terminales, por su actividad muscarínica, va a activar terminales muscarínicas que van a aumentar la motilidad. Van a aumentar la motilidad ¿de qué? Del músculo liso. ¿De dónde? Del tracto gastrointestinal, de los bronquios, de la vejiga. Entonces el paciente va a tener cólicos, dolor abdominal, va a tener flatulencias o hasta puede defecarse por aumento del tracto gastrointestinal. El paciente va a tener broncoespasmo, le va a faltar el aire por contracción del bronquio, del músculo liso del bronquio. El paciente se va a miccionar, va a tener incontinencia urinaria porque se contrae su vejiga. Esos son los efectos de la motilidad. Tercero, va a aumentar las secreciones. Las secreciones del tracto gastrointestinal, primero de la saliva, luego del tracto gastrointestinal, luego de los bronquios y luego las glándulas sudoríparas. Entonces el paciente empieza a salivar porque aumenta la secreción de las glándulas salivales. El paciente empieza a tener muchas secreciones gástricas, puede tener hasta una úlcera péptica por mucho ácido. El paciente empieza a secretar sus bronquios y empieza a taponarse por el moco. Y empieza a sudar, porque dijimos que la sudoración tiene acción colinérgica. Si bien es cierto, es del simpático, tiene terminal colinérgica. Y empieza a sudar. Y finalmente, acá se me pasó en el músculo liso, pero lo voy a poner acá 4 porque es muy importante con rojo.
el músculo liso del iris se contrae y el paciente hace miosis. Por lo tanto, miosis es cuando tiene menos de 2 milímetros la pupila. Por lo tanto, la triada salivación, miosis y fasciculación, esa triada, inevitablemente te hace pensar en intoxicación, por un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Miosis, salivación, fasciculación. Es lo primerito que aparece, que lo puedes ver ectoscópicamente en el paciente sin ningún problema. ¿Ya? No lo olviden que los organofosforados y los carbamatos son sustancias liposolubles, sobre todo los organofosforados. Son liposolubles, así que se van a meter por tu piel, se van a meter por todas las mucosas, o sea, no respetan nada. Así que no tienes que necesariamente haber tomado el organofosforado para absorberlo, basta con que esté en tu piel. Por eso cuando una persona se intoxica con un pesticida hay que sacarle la ropa, hay que bañarlo, porque ahí está el organofosforado. ¿Entendieron? Bien. Entonces, ese es el resumen de la clase de hoy de los parasimpáticos miméticos. Y ahora para terminar, ¿y qué hago, profe, si me intoxico? ¿Me muero? Te mueres. Te puedes morir por obstrucción de la vía aérea o también te puedes morir de paro cardíaco porque otro efecto adverso es la bradicardia. ¿Ya? Entonces, por todas esas razones, tenemos que llevarlo a emergencia al paciente y tenemos que darle un antídoto. Aprende, un antídoto. Entonces, el primer antídoto que ustedes van a dar en una emergencia para un paciente que está con intoxicación de acetilcolina, solamente usen el sentido común. Si tengo demasiada acetilcolina, ¿sobre quién actuaba? Sobre el receptor nicotínico y el muscarínico. El muscarínico, ¿qué clínica me daba? Las fasciculaciones. El nicotínico, perdón. Y el muscarínico, ¿qué me daba? El aumento de las secreciones, la bradicardia, la contracción del músculo liso del bronquio. Entonces, ¿yo me voy a morir por fasciculación de mi músculo o me voy a morir por contracción de mi bronquio, por aumento de secreciones, por aspiración? Ya, profe, usted se va a morir por el efecto muscarínico, no por el nicotínico. Correcto. Entonces, si yo quiero protegerte de la muerte por efecto muscarínico, ¿qué te voy a dar? Un antimuscarínico. Correcto. ¿Y cuál es el antimuscarínico que vimos en la clase pasada? El sulfato de atropina. Así que la atropina es el antídoto farmacológico número 1. Farmacológico digo porque su efecto es a través de bloquear el receptor muscarínico. No es porque bloqueas la acción del organofosforado. Porque ¿dónde actúa el organofosforado? Permítame regresar. El organofosforado actuaría acá, bloqueando el receptor, bloqueando la acetilcolinesterasa. Pero ¿dónde actúa la atropina? La atropina actúa acá. La atropina actúa acá, bloqueando el receptor muscarínico. Entonces no es en el mismo lugar. Por lo tanto, no son antídotos per se, simplemente son antagonistas farmacológicos, ¿ya? Pero es el medicamento de elección. ¿Entendido? Ya está. Pero ¿qué pasa si no responde a esto? Bueno, si no responde, tu única opción es, tienes que recuperar la acetilcolinesterasa. O sea, profe, volviendo a mi dibujo, tengo que hacer que este órgano fosforado se salga de acá. Necesito recuperar la enzima. Entonces, ese sí es un antídoto específico, porque recupera la enzima. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que recuperan a la acetilcolinesterasa? Son estos de acá. La pralidoxima, que es el que está autorizado en Estados Unidos, es el antídoto por definición del FDA, es el 2-PAM, pralidoxima. La trimedoxima, que no se utiliza porque es muy tóxica, pero igual lo menciono. El HI6, que es aprobado por la EMEA, por los europeos. Y la obidoxima, que también ya no se utiliza porque es tóxico. Todos esos son fármacos recuperadores de la acetilcolinesterasa. O sea, son los antídotos per se del órgano fosforado. Miren, esto que están viendo acá
es una acetilcolinesterasa, perdón, ahí la tienes, acetilcolinesterasa, que ha sido bloqueada por un gas sarín. El gas sarín es un gas de guerra, que es un órgano fosforado, ahí lo tienes, el gas sarín, y ese gas sarín está pegado covalentemente con la acetilcolinesterasa, bloqueándola. Entonces, para salvar la vida de este soldadito, yo le doy la pralidoxima, el 2-PAM, y esta pralidoxima, como ves acá, entra en el anillo fosfórico y lo separa. Separa la acetilcolinesterasa, la deja libre, y por otro lado se ha pegado al fósforo del gas, ahí lo tienes, pegadito, y se ha formado un complejo oxim inhibidor. Ya está. Y hemos liberado, que era lo que nos importaba, a la acetilcolinesterasa para que recupere su función. Y el soldadito se salva de morir. Porque ningún soldadito se va a salvar con atropina. No hay forma, se mueren. O ningún intoxicado con organofosforado fuerte se salva con atropina, se muere. Así que el fármaco número 2 y el antídoto por excelencia es la pralidoxima. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido las acciones de los inhibidores de la acetilcolinesterasa y con eso ya estamos listos para entrar ya en nuestro siguiente tema, que es el sistema simpático. Bien, con esto hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, fas.